¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Soy el profesor Iván Casamayor. El día de hoy vamos a tratar un tema de la histología denominado los leucocitos. ¿Listo? Vamos a tratar algunos tópicos en particular. Los leucocitos se dividen en dos, en granulocitos y en agranulocitos. ¿De acuerdo? Esta división es característica según las observaciones microscópicas. Se dice que los granulocitos presentan algunas vesículas que son fáciles de observar en el microscopio, mientras que los agranulocitos no. Por eso es que se denominaron de esa forma. Dentro de los agranulocitos vamos a encontrar tres representantes, ¿sí? Dentro de los granulocitos encontramos a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Estos nombres son dados debido a los colores que van adquiriendo según la tinción. Los neutrófilos adquieren un color neutro. ¿Qué quiere decir un color neutro? En la histología mucho se habla de tonalidades azuladas y tonalidades rojizas. Entonces, todo lo que sea azulado, oscuro, morado o muy morado será basófilo, mientras que esas tonalidades rojizas, rosadas, serán denominadas acidófilas o eosinófilas. Entonces, aquellos que tengan una tonalidad morada, que es una mezcla de ambos colores, será un color neutro, una tonalidad neutrófila. Entonces, podemos apreciar aquí una imagen de las tres células precisamente en donde vemos a los basófilos con una tonalidad morada muy oscura, ¿sí? A los eosinófilos con una tonalidad rojiza y a los neutrófilos que no sabemos por qué lado se decidirá aún. ¿Listo? Ahora, ¿qué tenemos que conocer de estas células? Que tiene cierto porcentaje en la sangre, ¿sí? Los neutrófilos están representando entre al 50 al 70% del total de leucocitos, ¿de acuerdo? 50-70%, un gran número de leucocitos. Los eosinófilos estarían representando nada más entre el 1 y el 4%, mientras que los basófilos entre el 0 y el 1%, una cantidad muy pequeña, en realidad es la más pequeña de todos los leucocitos. ¿Listo? Además, cada uno tiene una función. Los neutrófilos participan en los mecanismos iniciales de defensa. Se dicen que los neutrófilos son considerados la primera línea de defensa del cuerpo humano. Participan en inflamaciones agudas, ante infecciones bacterianas. Los eosinófilos intervienen en infecciones parasitarias y también los podemos encontrar en reacciones alérgicas. Y a los basófilos netamente los vamos a encontrar ante una reacción alérgica, ¿sí? Por otro lado tenemos a los agranulocitos. ¿Quiénes son los representantes de los agranulocitos? Tenemos a los monocitos y a los linfocitos. Entonces, ahí podemos ver una imagen de los monocitos y los linfocitos. La diferencia total entre los 5 leucocitos es que a los 3 primeros son conocidos como polimorfonucleares, debido a la forma un poco irregular de sus núcleos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vemos a los neutrófilos con un núcleo bastante lobulado, el eosinófilo bilobulado, al igual que el basófilo, mientras que el monocito y el linfocito no presentan lobulaciones, son núcleos un poco más uniformes. El monocito se dice que tiene un núcleo arriñonado y el linfocito un núcleo esférico que ocupa casi el 90% de su citoplasma. El porcentaje de monocitos y linfocitos en la sangre sería este. Los monocitos representan entre el 4 y el 8% del total de leucocitos, mientras que los linfocitos entre el 25 y el 35%. Ahora, ¿qué funciones cumplen en la sangre? El monocito participa en los mecanismos secundarios de defensa, mientras que los neutrófilos eran la primera línea de defensa, los monocitos serán la segunda línea de defensa. Ya participarían en inflamaciones crónicas. ¿Listo? Estos monocitos además tienen la función de transformarse en macrófagos. Dependiendo el tejido en el que se encuentren, puede dar origen a una célula con un nombre propio del grupo del sistema mononuclear fagocítico. ¿Listo? El linfocito
tendrá distintas funciones según el tipo que sea. Nosotros tenemos tres tipos de linfocitos en la sangre: linfocitos T, linfocitos B y linfocitos NK. Entonces, según esto, los linfocitos podrán tener tanto funciones en la inmunidad celular, humoral o tumoral, ¿de acuerdo? Según el tipo de linfocito que sea. Entonces, en base a esta comparación, en donde hay puntos breves de leucocitos, vamos a desarrollar la pregunta UNT 2016. Nos dice: tipo de leucocito polimorfo nuclear que presenta un recuento elevado en paciente con infección parasitaria. Entonces, aquí hay algo clave: polimorfo nuclear. ¿Cuáles eran los polimorfos nucleares? Todos los granulocitos, neutrófilos, eosinófilos o basófilos. Así que ya descartamos de por sí a monocitos y linfocitos, ¿de acuerdo? Pero nos dice que este leucocito se encuentra elevado en infecciones parasitarias. ¿Qué quiere decir? Que ha ingresado un parásito en el paciente, entonces ese leucocito tiene que aumentar su número con la intención de atacarlo. ¿Cuál de todos los granulocitos participan en infecciones parasitarias? Claro que sí, la respuesta sería eosinófilos, la letra B.